Martín, por favor, explícanos la situación de cómo se encuentra el área de ortopedia del Hospital Provincial General de Santiago Rodríguez. Realmente el hospital, como todos sabemos, tiene un gran problema porque al estar en remodelación hay áreas que están totalmente devastadas, destruidas, producto mismo de la antigüedad que tiene el centro y con el retraso que tiene la reparación y reconstrucción del hospital. El área que más afectada se ha visto es el área quirúrgica y además todos saben que es el área más delicada de un hospital, aparte del área de expulsivo, área de maternidad y perinatología. ¿Qué sucede? Actualmente tenemos un flujo de pacientes excesivo en el hospital con poca respuesta de hospitalización por la falta de espacio. Y antes había poco espacio, ahora hay menos con la remodelación que están haciendo en el hospital, porque hay un ala del hospital que ha sido totalmente aislada por la reconstrucción y tenemos muy poco espacio. El área de cirugía, como hablamos anteriormente, es el área que más afectada se ha visto, primero por la remodelación, segundo por la contaminación que hay en el área. Tejada, hemos visto los datos del área de ortopedia desde agosto hasta marzo y hemos visto que el 60% de las cirugías son por accidente de tránsito, mientras que un 40% son cirugía electiva. ¿Qué tú puedes explicarnos sobre ese alto número de cirugía por accidente? Realmente hay una problemática en la provincia y en la región noroeste, y es que si podemos contactar la mayoría de esos datos de las personas que están ahí son jóvenes, sí, así su gran mayoría. ¿Qué sucede? Y la mayoría, no solamente por accidentes de tránsito, en ese renglón ubicamos que la mayoría son por accidentes de personas en motores. Y para nadie es un secreto, los muchachos ahora andan en los motores en una sola goma. Y sobre todo, muchos de ellos bajo los efectos de alcohol y quién sabe si otra sustancia. La gran mayoría vienen por esa situación. Ahora, ¿qué sucede? Es una cifra muy alarmante que nosotros lamentablemente hemos tenido que estar lidiando día a día, hora tras hora, semana tras semana, con ese tipo de fenómenos. Lamentablemente no ha habido una cultura de información y educación para la sociedad de cómo debe conducir, de cómo debe manejarse en ciertas circunstancias, y por eso la mayoría de personas que vienen lesionadas principalmente son por accidentes de vehículos de motor. Hay otro caso también que llama la atención, es el tipo de lesión. Un 71% de los lesionados son de los miembros inferiores, mientras que el 29% son de los miembros superiores. ¿Por qué tanta lesión en los miembros superiores? Recuerda que la mayoría de los pacientes que atendemos aquí, los accidentes son en motocicleta. Lamentablemente, la motocicleta, la carrocería del motor es el ser humano. Y cuando una persona se desliza o es impactado por otro vehículo, regularmente quienes aterrizan primero son los miembros inferiores, posteriormente los miembros superiores, y obviamente los miembros inferiores son los más vulnerables a recibir los traumas, principalmente fémur y tibia. Ok. ¿Qué tú consideras que debería de hacer o debe de hacer las autoridades para tratar de evitar de que ese % de lesionados disminuya? Realmente no tanto las autoridades, sino los padres. La mayoría de los lesionados son por vehículos de motor, motocicleta, valga la redundancia, y la mayoría son adolescentes. Si podemos hacer un hincapié, la mayoría de los pacientes que atendemos en este hospital con lesiones de miembros inferiores, miembros superiores, con fracturas y que han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente,
son adolescentes. O sea, no veo por qué una persona que tenga hijos le suelte un vehículo, un motor a un adolescente sin supervisión. O sea, no tanto son las autoridades, sino en el hogar es quien deben tomar carta en el asunto, los padres, y sobre todo no darle tanta soltura a los hijos. Sabemos que las cirugías son bastante caras, más conocen el área de ortopedia. Una media aproximada, ¿en cuánto sale una cirugía media? Más o menos una media. Los lesionados por accidentes son de un 60%. Aproximadamente, ¿qué le cuesta eso al hospital? Por ejemplo, dependiendo del tipo de cirugía. Pero una media aproximada, una media. Porque hace poco nosotros hicimos un paciente que el seguro, por suerte, le cubrió los costos. Solamente la prótesis le costó a ese solo paciente 86,000 pesos. Todo eso conlleva, aparte del tiempo de estadía en el hospital, la cama que va a ocupar el paciente, los medicamentos. O sea, que ese solo paciente, hablando en términos generales, pudo haber consumido ahí en el hospital entre 150,000 a 200,000 pesos. Suponte tú que el 60% de esos pacientes que han sido atendidos y operados en el hospital, yo supongo que debió salirle o un estimado de por encima de más de $500,000 de pesos al hospital, pero mucho más, porque el material que hay que utilizar para la cirugía de esos pacientes, el tiempo de estadía de ese paciente, el material gastable que se utiliza con esos pacientes, los medicamentos y sobre todo los medicamentos cuando el paciente se va a su casa. ¿Alguna sugerencia, Martín? Bueno, sugerencias muchas. Lo primero es que las autoridades hagan lo posible para ver si el hospital sea entregado, remozado, remodelado y equipado. El hospital actualmente... ¿A qué por ciento está trabajando el área de ortopedia bajo los problemas que está enfrentando el hospital ahora? Realmente nosotros trabajamos a capacidad de 100%. O sea que diríamos que entonces no ha sido afectado el área de cirugía. Claro que sí, pero aún asumiendo los riesgos de la contaminación del hospital, del poco espacio físico, pero lamentablemente los pacientes siguen llegando. Tú no puedes detenerte porque en una semana fácilmente te pueden llegar 8 o 10 pacientes y no hay espacio donde tenerlo. O sea que hay que trabajar. O sea que los pacientes están expuestos a una contaminación. Claro que sí, claro que sí. Uno hace lo que tiene que hacer, lamentablemente, sabiendo que las condiciones que tiene el hospital no es la más apropiada para ese tipo de cirugía. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes de esos que no pueden ir a Santiago a gastar dinero, que no pueden ir a un centro médico privado, obviamente hay que atenderlo en el hospital. Se toma el riesgo. ¿No? Y uno se lo explica al paciente y a los familiares que las condiciones del hospital no son de las más óptimas. Ahora te decía que yo espero que las autoridades del hospital y las autoridades políticas de este pueblo le pongan un poco más de interés a la situación del hospital. Un hospital que está devastado, destruido totalmente y que urge que sea terminada la reconstrucción de ese hospital. Ahora, en el departamento de ortopedia, lamentablemente el hospital no cuenta con ningún tipo de instrumental para operar. O sea, que lo que se está haciendo tiene que ser con los instrumentos y equipos propios, no del hospital. O sea, yo tengo que cargar con mis bandejas de instrumentos quirúrgicos para poder operar en el hospital. Y así mismo lo hace el doctor Tomás Martínez también. O sea, tú estás diciendo que el hospital no tiene herramientas en el área de ortopedia para trabajar. Absolutamente nada. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Eso siempre ha sido así o es ahora o qué ha pasado? Desde que yo llegué, que recuerdo, le hice un listado
al director entonces, que era el doctor Jorge Rodríguez, para que comprara una bandeja, por lo menos una bandeja básica, un instrumental básico, para poder hacer cirugía, dependiendo de la magnitud de la cirugía. Nunca se me dio respuesta. Hasta la fecha, se está operando con los instrumentos que uno mismo tiene. El hospital no tiene ni cuenta con ningún tipo de instrumento. ¿Y tú has hecho esa sugerencia a la nueva administración? Todo el tiempo. Yo soy uno de los que más exige que se hagan las cosas de la mejor manera posible y que las cosas lleguen para así uno trabajar más cómodo y ser más eficiente en el trabajo.